Dios los bendiga, mis amados hermanos. Buenas tardes, amigos, buenas tardes. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar otra vez delante de su presencia y poder disponer nuestros corazones una vez más para recibir su palabra, recibir su instrucción, su enseñanza. Esperemos un momento para que nos vayamos conectando, los que faltan. Vamos a estar considerando hoy entramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Es una pregunta que debemos hacernos en el día de hoy. Y la pregunta es, ¿somos culpables o somos inocentes? ¿Cómo estamos delante de Dios? Si fuésemos juzgados hoy eh, por Dios, o tuviéramos que partir a la eternidad el día de hoy, enfrentar el juicio de Dios, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo seríamos declarados por el juez justo? ¿Cómo seríamos declarados por aquel Dios, por aquel juez que es justo? Así que es parte de lo que vamos a considerar en esta tarde. Eh, Espero que podamos concentrarnos y que podamos disponernos y vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos enseñe, que nos instruya y no nos olvidemos de estar orando por las familias que están pasando momentos difíciles, por Beatriz, la hija de nuestra hermana Sildana. No nos olvidemos de clamar por ella para que Dios sea glorificándose en su vida, y también por las demás personas que están pasando momentos difíciles de luto, de dolor. Oremos por ello, no nos olvidemos de orar, porque ese es el mandamiento, el llamado que el Señor nos ha hecho también. Orad unos por otros. Vamos a tener la oración para dar inicio en esta tarde. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Delante de ti nos presentamos y te agradecemos, Dios Trino, por esta dicha inmensa que nos da de poder estar otra vez delante de tu presencia. Gracias por tu palabra que nos ha dado en la mañana de hoy. Gracias porque tú nos has enseñado, nos has instruido, nos has hablado acerca de la bienaventuranza del perdón. Gracias porque el perdón es gracia, gracia a nuestras vidas. Por lo tanto, Señor Dios mío, permita que podamos recibir esa gracia. Los que no la han recibido la puedan recibir. Los que la hemos recibido, nos deleitemos, nos gocemos, te adoremos, amado Dios. Al considerar tu grande amor, al considerar tu grande bondad para con nosotros. Ahora te pido, Señor, que nos instruyas en esta tarde también con tu palabra y nos permita poder conocerte más y también nos permita poder conocer la manera como tú has obrado para salvación a pecadores. El plan que tú has hecho para redimir a aquellos que solamente merecemos la condenación. Señor, instruyanos y capacítanos y seguimos orando por Beatriz, por tu sierva, seguimos clamando a ti para que tú tengas misericordia, la ayude en su tribulación, a su familia, a los que pasan momentos de dolor, el luto también que enfrentan muchas familias y muchos seres queridos y hermanos también. Oramos para que tú fortalezcas a cada uno de ellos y también nos capacites con tu palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Diríjanos, Espíritu de Dios, instruyanos y guíanos a toda verdad y permita que podamos comprender tu palabra. Y quizá algunos de los que están aquí o los que van a ver este video y aún todavía no han sido salvos, que puedan ser salvos, puedan ser guiados, puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo y puedan ser transformados y puedan recibir la gracia del perdón, de la salvación y una vida nueva en Cristo Jesús. Te lo pedimos, amado Padre, te lo rogamos, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, el título de esta tarde de la enseñanza, como les decía al comienzo, es preguntarnos si somos inocentes o somos culpables. Y vamos a ir a las escrituras, vamos a ir a Romanos capítulo número 5 y de allí será la enseñanza. Romanos capítulo número 5 y vamos a considerar el versículo número 1. Esta mañana el pastor Marvin citaba este texto hablando acerca de la paz que tenemos con Dios, acerca de esa reconciliación que tenemos con Dios a través del perdón que Él ha otorgado y Él otorga. Pero vamos a considerarlo nuevamente, este versículo, Romanos capítulo 5, versículo número 1, y vamos a considerar este pasaje, el cual no es tan largo. Espero que podamos estudiarlo un poco y podamos sacar esa enseñanza preciosa que encontramos en este pasaje. Así que Romanos capítulo 5, versículo número 1. Vamos a leer este texto de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente lo repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y entre esta carta el apóstol está mostrando la condición pecaminosa del hombre, pero al mismo tiempo le está dando las buenas nuevas, está exponiendo el evangelio, el plan que Dios ha diseñado para salvación, para salvar a pecadores. Y es importante claramente que consideremos esta carta de Romanos, porque esta carta nos muestra la condición del hombre, pero también nos muestra la acción de Dios para salvar, para rescatar. Así que es importante que cuando podamos la estudiemos, estemos estudiando, exponiéndonos a esta verdad, porque es lo que Dios ha hecho con nosotros y es lo que Dios sigue haciendo. Pero el apóstol Pablo está diciendo que somos justificados, y la palabra justificados allí significa una declaración. Somos declarados inocentes. Justificados es una declaración de inocencia que se hace. Y se está refiriendo a lo que tiene que ver con una corte, a un juez que está allí en una corte, va a tomar una sentencia, ¿verdad? Y va a llamar a aquella persona que está presente culpable o lo va a llamar, en este caso, inocente. Pero para introducir al tema de esta tarde, quiero, como medio de introducción, compartirles lo siguiente. Y vamos a estar usando cierta ilustración en esta tarde para que podamos captar lo que el apóstol Pablo quiere decirnos, o Dios por medio del apóstol Pablo quiere decirnos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y quiero colocarles esta ilustración para que ustedes y yo empecemos a conectarnos con el tema. Si un criminal, violador, secuestrador, ladrón, es llevado a la corte y el juez está a punto de dictar su sentencia, ¿qué esperamos nosotros que haga este juez? ¿Qué esperamos nosotros que haga un juez contra una persona que ha sido un violador, un secuestrador, un ladrón, un asesino? ¿Qué esperamos que haga un juez contra aquella persona? ¿Qué creen ustedes que esta persona merece? ¿El perdón? ¿Que sea absuelta? ¿Que salga libre? ¿Que no tenga ni un día de cárcel? ¿Será que eso es lo que esta persona merece? Claramente todos responderíamos: merece ser juzgado, merece ser castigado por todo lo que ha hecho, porque es un delincuente, porque es un secuestrador, porque es un ladrón, ¿verdad? Esa sería prácticamente la respuesta. Y otra pregunta a la introducción que estamos haciendo, lo que estoy haciendo en esta tarde es: ¿creen ustedes que si el juez es justo, es decir, él ama la justicia, odia el pecado, odia lo malo, podía este criminal ser declarado inocente si tenemos delante de nosotros un juez que es justo, que odia lo malo, que no se complace en lo malo? La respuesta sería que sería muy difícil que una persona claramente fuera declarada inocente delante de un juez que es justo y que va a juzgar a esa persona de acuerdo a lo que claramente la persona es. Pero también necesitaríamos considerar qué tal si ese juez llegara a declarar a esa persona que es un criminal, secuestrador, ladrón, violador. ¿Qué tal que ese juez llegara a considerar a este criminal, lo declarara inocente? Dijera: esa persona lo declaró inocente, puede irse para su casa. ¿Qué haríamos al respecto nosotros, por ejemplo, si nos enfrentáramos a un caso de esos, que yo sé que son comunes, los hechos que oímos a diario en las cortes, y claramente hay personas que merecen una condenación, pero terminan absolvidos, terminan muchas veces condenando al inocente y absolviendo claramente al culpable? ¿Cuál sería nuestra reacción, verdad? Podríamos decir: esta persona o este juez es un juez muy justo, porque claramente no condenó al culpable, ¿verdad? Claro que no, jamás diríamos tal cosa. Nos preguntaríamos: ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo este juez pudo dejar ir libre o pudo darle libertad a una persona que claramente merecía una condenación? ¿Cómo puede ser ese juez que se llame justo? ¿Cómo puede ser ese juez justo si hace tal cosa? ¿Dónde está el castigo en este caso para este hombre? ¿Dónde está el castigo claramente para este criminal? Y esto quería colocarles como introducción para que veamos que claramente nosotros estamos en un mundo donde se enfrentan casos donde claramente nos indignan algunas acciones que claramente no consideramos como justas, no consideramos como correctas, como aquellas cosas que se hacen o aquellas sentencias que se dan y que muchas veces favorecen a aquellos que hacen el mal y que claramente muchas veces afectan a aquellos que realmente quieren hacer las cosas de la mejor manera.
Así que con esto en nuestras mentes y claramente quiero llevarlo nuevamente al texto de Romanos capítulo 5, versículo 1. Y quiero mostrarles lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, o también se puede decir declarados inocentes, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dividir este pasaje en tres partes muy importantes. Este pasaje lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte es declarados inocentes. La segunda parte, el medio para ser declarados inocentes o justificados. Y en tercer lugar, el resultado de ser declarados inocentes. Así que les repito: en primer lugar, declarados inocentes; en segundo lugar, el medio para ser declarados inocentes; y en tercer lugar, el resultado de ser declarados inocentes. Y vamos a hablar un poco, porque el apóstol Pablo ha usado esta palabra justificado. Y vamos al primer punto, y es declarados inocentes. Declarados inocentes. ¿Qué significa la palabra justificados? La palabra justificados significa lo siguiente. La definición griega dice considerar como justo o inocente o santo. Declarar, pronunciar que una persona es justa, es recta, que no ha hecho absolutamente nada, que es santa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que él y junto a otras personas han sido justificados, han sido declarados justos. Es decir, que claramente son santos, son inocentes, no hay maldad en él. Pero quizás tú te pongas a pensar un poco y ¿quién fue Saulo? Y tú puedes ver un poco la hoja de vida de él y puedes decir, pero Saulo fue un perseguidor de la iglesia, pero Saulo participó en la muerte de Esteban, estuvo allí al lado de aquellos que estaban apedreando a Esteban, hizo que muchos cristianos blasfemaran. ¿Y cuántas cosas malas y terribles hizo Saulo y Pablo? Pero ¿cómo podemos encontrarnos en este punto que el apóstol Pablo está diciendo que él es declarado inocente junto con otras personas? Porque él dice justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es posible que esto haya acontecido? Y quizás muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona pueda ser declarada inocente después de haber claramente pecado, después de haber hecho lo malo claramente? Y eso es parte de lo que quiero mostrarles. Y quiero mostrarles el diagnóstico del ser humano. Ya sé que lo hemos leído varias veces, pero vamos a ir a Romanos capítulo 10, ahí mismo donde estamos, en el capítulo número 3 de Romanos. Y vamos a considerar por qué el apóstol Pablo ha dicho que han sido declarados inocentes y que él ha sido declarado inocente. Y vamos a considerar en qué situación está el hombre por naturaleza. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo. ¿Sabe qué significa esa palabra, no hay justo? La misma palabra que el apóstol Pablo ha usado, que dice justificados o declarados inocentes. Esa misma palabra que encontramos ahí en Romanos 5.1, que dice justificados, es la misma palabra que se usa en Romanos 3.10, donde dice, como está escrito, no hay justo. Entonces, como que pareciera que hay una contradicción. El apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, ha dicho en Romanos 3.10 que no hay justo, es decir, no hay nadie inocente. Nadie hay, todos han pecado, es decir, no hay ninguna persona que sea inocente, que sea santa. Pero más adelante el apóstol Pablo nos va a decir, y ya nos dijo lo que leíamos, que él había sido declarado inocente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó acaso? Y sigamos leyendo el texto. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan continuo con su lengua. Veneno de serpientes o de aspid hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no la han conocido, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. La pregunta es, Pablo ha dicho que él ha sido declarado inocente, pero ahora estamos considerando unos capítulos antes, capítulo 3, Pablo ha dicho que no hay justo ni aun uno, todos se han desviado, toda la humanidad está bajo pecado, toda la humanidad claramente es culpable de pecar contra Dios, es decir, merece el juicio de Dios. ¿Cómo es que él termina después diciendo somos declarados inocentes? Claramente considerándose que no hay justo ni aun uno. La pregunta que debemos hacer, de acuerdo a este pasaje que hemos leído en Romanos 3.10, que hemos considerado que no hay justo ni aun uno, todos han desviado, todos hacen lo malo ante Dios, sepulcro abierto su garganta, no hay temor delante de Dios, corren sus pies a derramar sangre.
La pregunta que deberíamos hacernos es, según este pasaje, ¿existe alguien inocente en lo que hemos considerado? Y la respuesta sería, no hay ningún inocente, porque el mismo texto de Romanos 3:10 ha dicho que no hay justo ni aún uno. Según ese diagnóstico claramente que es del ser humano, claramente no hay justo ni aún uno. Es decir, ¿cómo debería ser considerada la humanidad entera? Debido a que no hay justo ni aún uno, todos se han desviado, todos han hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cómo debería ser considerado esa humanidad o esta humanidad? ¿Inocente o culpable? La respuesta sería culpable. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno, claramente. Todos se han desviado, todos han hecho lo malo. Y ahora, ¿qué creen que merece la humanidad entera por causa de su pecado, por causa de no ser justa, por causa de no ser inocente, por causa de estar en contra de Dios, de su carácter? Pues el resultado y lo que claramente el hombre por naturaleza merece es el castigo de Dios, es la muerte eterna, es el infierno. En Romanos 6:23 la Biblia dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así está la condición de todo ser humano. Pero presten atención a lo siguiente. Pero el apóstol Pablo ha dicho en Romanos 5:1 que él ha sido justificado junto con otras personas. ¿Cómo es posible que, considerando este diagnóstico de todo ser humano, alguien pueda declarar y pueda decir que él es declarado santo e inocente ante Dios? ¿Cómo puede acontecer tal cosa? Porque eso es lo que el apóstol Pablo ha dicho. ¿Cómo puede en este caso, o cómo es posible que Pablo esté diciendo que él es inocente, que él ha sido declarado justificado, que él ha sido declarado, en este caso, santo? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Porque Pablo ha hecho tal declaración. Cuando él usa la palabra justificados, él está diciendo, soy declarado inocente. Soy declarado inocente, soy declarado santo, he sido declarado santo. Y él está hablando de una acción, de algo que ya aconteció con él. Pero ¿cómo es posible que las personas o que el hombre pueda ser declarado inocente teniendo claramente esta hoja de vida sucia que estamos considerando en Romanos 3:10 de pecado, de maldad, y la misma escritura lo declara, no hay justo ni aun uno? Entonces, eso nos lleva claramente al segundo punto, y es que ¿cómo es que el hombre puede ser declarado inocente después de haber claramente pecado contra Dios, después de haber hecho en este caso lo malo? ¿Cómo puede un hombre así ser declarado inocente por Dios? ¿Cómo puede un hombre así ser declarado, en este caso, santo, aún teniendo o habiendo tenido claramente múltiples delitos? Es como si llegáramos a aquella corte del ejemplo que le he estado considerando, y aquella persona que tiene tantos cargos, tantos delitos, y aquel juez dijera, lo declaro inocente. Usted va a decir, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué esta persona ha hecho tal cosa? ¿Por qué el juez declara a esa persona inocente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Quizás nos preguntaríamos, bueno, ¿acaso fue esta persona o este juez sobornado para que hiciera tal cosa? ¿O acaso es que este juez anda de la mano con este criminal? ¿Será que amenazaron su familia quizás? ¿Será que claramente ya le han pagado claramente para hacer tal cosa? Siempre nos preguntaríamos tal cosa, ¿verdad? La cuestión es que la Biblia claramente muestra que Dios es un Dios justo. Y claramente ese es el testimonio que tenemos de las Escrituras. En los atributos de Dios hemos considerado que Dios es un Dios justo. ¿Y sabe qué significa esto? Que como Dios es un Dios justo, Dios tiene que actuar con justicia. Es decir, Él no puede así nomás declarar a una persona inocente y no condenar al culpable, al que merece el castigo. Si consideramos un caso como estos aquí en la tierra, donde hay un criminal que ha cometido tantos delitos, pero aquel juez ante quien comparece esta persona es declarada inocente con todos aquellos cargos, de una vez vamos a saltar y vamos a decir, ¿cómo es posible? ¡Qué injusticia lo que está aconteciendo! Pero la pregunta es la siguiente: si nosotros estamos delante de Dios y hemos hecho claramente todas estas obras malas, ¿qué merecemos por nuestro pecado? ¿Qué merecemos por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, por habernos apartado de Él, por haber hecho toda obra mala y por estar haciendo toda obra mala? ¿Qué merecemos por naturaleza? ¿Qué merecemos? No puedes decir que no mereces el castigo. Si estamos diciendo que aquel criminal merece el castigo y si el juez no hace nada contra él, entonces no sería un juez justo, o que algo claramente malo estaba pasando con este juez, ¿verdad? La cuestión es que también usted y yo estamos en esta situación. Así que vamos al segundo punto, y es el medio
para ser declarados inocentes. ¿Cuál es el medio que el apóstol Pablo nos muestra para ser en este caso declarados inocentes? Y ve lo que dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Leamos nuevamente este versículo. Justificados, que declarados inocentes, justificados pues, ahora vamos a mirar la razón o el medio por el cual se consigue esa justificación o somos declarados inocentes. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí algo muy importante, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por fe o por la fe en Cristo. Ese es el medio que claramente el apóstol Pablo está declarando, el medio por el cual Dios puede o Dios declara a una persona que merece la condenación, que merece la ira de Dios. El único medio por el cual Dios puede declarar inocente a una persona es a través de la fe o de la confianza puesta en Cristo. En Cristo. Esa es la declaración. Y vamos a mirar la razón. Y vamos a confirmar este pasaje volviendo a Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo número 3. Y vamos a considerar acá la manera claramente como Dios puede justificar y puede declarar inocente a personas que merecen claramente el castigo de Dios. Y claramente todos estamos en esta posición y necesitamos claramente entender y saber la manera como Dios puede en este caso justificar. En Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo número 20, ya lo leíamos, claramente al 19 lo leíamos, el hombre está bajo pecado, merece la condenación, pero ahora en el versículo 21 vamos a entrar a tocar este tema muy importante y dice de la siguiente manera, en Romanos capítulo 3, versículo 21, dice de la siguiente manera, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí el apóstol está mostrando la única manera, el único medio como el hombre puede ser declarado inocente delante de Dios. Y ese único medio está en el versículo número 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, todos los que han confiado en Cristo para la salvación son declarados inocentes delante de Dios. Dios los declara inocentes. Ahora dice el versículo número 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que ya consideramos. Todos hemos pecado contra Dios. Todos merecemos la justa ira de Dios. Pero entonces, ¿cómo es que el hombre puede ser justificado ya que merece la ira de Dios, merece el castigo? La respuesta es por la fe en Cristo, por la fe en Cristo. Pues bien, dice el versículo número 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, una pregunta acá que quiero que usted y yo nos hagamos. ¿Por qué la fe en Jesús nos puede declarar inocentes? ¿Por qué la fe en Cristo es el único medio para que Dios nos declare inocentes y santos delante de su tribunal? ¿Cómo y por qué es que la fe en Cristo nos puede declarar inocentes? Y la respuesta está en el versículo 23. El versículo 23 dice de la siguiente manera. Versículo 23, 24, dice el versículo 24. Siendo justificados, después de decirnos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 24, siendo justificados, que es declarados inocentes, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, esa declaración de inocencia es gratuita. No hemos tenido que pagar nada para que podamos ser declarados inocentes. Pero dice la escritura que es gratuitamente por su gracia. Y ahí se nombra la gracia, que sabemos que es un don inmerecido. Es decir, que la declaración de inocencia es un don que se nos otorga, claramente que es un don que no merecemos, es algo que no merecemos. Es decir, el hombre puede ser justificado, y si es justificado lo es por un don claramente concedido por Dios, no porque el hombre se lo haya ganado, no porque el hombre haya hecho algo bueno para merecer ser declarado delante de Dios sin culpa o inocente. Claramente que el hombre solamente merece por su pecado la ira de Dios. Pero la escritura dice que somos justificados gratuitamente por su gracia.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y estamos preguntando por qué la fe en Jesús nos puede declarar inocentes. Y una de las respuestas es porque Cristo Jesús ha pagado un precio. Dice la Escritura que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa redención? La palabra redención se refería a un rescate o a un precio que se pagaba para librar a un esclavo o para librar a un prisionero. Se debía pagar, se debía dar un rescate. Y eso es lo que el Señor está diciendo en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, que somos declarados inocentes delante de Dios por la fe en Cristo, y claramente la razón por la cual podemos ser justificados es porque Cristo Jesús ha pagado un precio claramente por pecadores que confiarán en Él y que creerán en Él. Y claramente es lo que el texto nos está mostrando, la redención que es en Cristo Jesús, es decir, por qué Cristo puede justificar o por qué la fe en Cristo nos puede declarar inocentes. Primero, porque Cristo ha pagado un precio, y ese precio claramente sabemos que es de sangre. Y dice el versículo número 25 a continuación, aquí encontramos otra parte muy importante: a quien Dios puso, o el Padre puso, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí encontramos algo muy importante, y es que el apóstol Pablo está diciendo que Dios colocó, que el Padre puso a Cristo, lo puso como una propiciación por medio de la fe en su sangre. Y ya les voy a decir lo que significa la palabra propiciación. Propiciación es un sacrificio o una ofrenda por el pecado, con el propósito de satisfacer o de aplacar la ira justa de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué la fe en Cristo es el único medio para que el hombre sea declarado inocente? La respuesta es porque Cristo pagó un precio. Porque el Padre colocó a Cristo como un sacrificio o como una ofrenda por el pecado, por el pecado y claramente por el castigo que claramente el hombre pecador merece. Por lo tanto, Cristo es la única persona indicada y el único medio por el cual el hombre puede ser, confiando en Él, declarado inocente, santo, en la presencia de Dios. Nadie podrá ser declarado inocente delante de Dios buscando o confiando en algo que Él pueda hacer. O es más, tratando de guardar la ley quizás, o de hacer muchas cosas aquí humanas. La única manera para que el hombre pueda ser declarado delante del tribunal de Dios inocente, sin culpa, es a través de confiar plenamente en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz hace más de 2000 años. De lo contrario, la única sentencia que va a haber contra nosotros será de culpabilidad y de castigo eterno. Porque el único suficiente, el único escogido para poder claramente declararnos inocentes es la persona de Cristo. Y llamados a que confiemos en Él y que nos aferremos a su obra, porque fuera de su obra no hay una esperanza para nosotros. Dice el versículo número 25, a quien Dios puso, a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente aquel que es de la fe, aquel que confía en Cristo, es aquel a quien Dios únicamente podrá y puede, en este caso, declarar inocente. Y esa es una de las verdades que necesitamos considerar. No vamos a poder estar delante del tribunal del Señor y claramente ser declarados inocentes si no confiamos en la persona de Cristo. Si nuestra fe para la salvación está confiándose o está puesta en lo que nosotros estamos haciendo. O de pronto que tomamos una decisión o que hicimos una confesión. O que estamos guardando los mandamientos de Dios. O que estamos participando en la iglesia o que estamos congregándonos. Si esa es tu confianza para la salvación y si tú piensas que ese es el medio por el cual tú podrás pararte delante de Dios un día y ser declarado inocente, si esa es tu confianza, claramente el Señor nos está mostrando que estamos engañados. Porque estamos considerando el capítulo 5, versículo 1 de Romanos. El apóstol Pablo ha dicho, justificados, declarados inocentes. ¿Por qué medio? ¿Por qué causa, Pablo? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la confianza únicamente en Cristo. ¿Por qué es que la fe en Cristo nos declara inocentes? ¿Por qué es que nuestra confianza en lo que Él ha hecho nos declara inocentes? Porque Él ha pagado claramente
un precio, porque Jesús pagó un precio por todo el pecador que en él confiaría. Y también porque Dios claramente, Dios el Padre, castigó a su Hijo y aplacó su justa ira que estaba sobre el pecador para que el castigo claramente que merecía el pecador, que se arrepiente y confía en Cristo, cayera sobre Cristo y claramente Cristo terminara siendo el sustituto de aquellos que merecemos la ira de Dios, pero que claramente confiamos en su obra. De tal manera que esa es la razón por la cual Dios puede declarar a un hombre justo, inocente, delante de Dios, delante de su tribunal, por la fe en aquel que se entregó, en aquel que pagó un precio, en aquel que se colocó como un sacrificio y como una ofrenda para aplacar la ira de Dios. Y consideramos esta mañana que con una ofrenda hizo perfectos a los santificados. Es decir, con el sacrificio de Cristo es suficiente para que todos aquellos que en Él confían sean declarados santos para siempre. Santos para siempre, perfectos para siempre. Cuando el Padre nos ve a nosotros, o ve a todos aquellos que hemos confiado en Cristo, Él nos ve como ve a Cristo. Nos ve como Cristo de santo, como Cristo es justo. Así también nos ve. Porque la santidad de Cristo y la justicia de Cristo se nos ha colocado en nuestra cuenta por causa de la fe en Él. Entonces, el medio por el cual Dios nos puede declarar en este caso inocentes, en este caso es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio, porque solo Cristo pagó un precio, porque necesitábamos claramente que el precio por causa de nuestro pecado fuera pagado, que Dios claramente condenara nuestro pecado, porque si Él no simplemente decía, les perdono y no hago nada, entonces Dios no estaría siendo justo. Dios debía satisfacer su justicia. Y en este caso nos dio este medio, nos dio el Salvador, nos dio a Cristo Jesús, para que Él se colocara como aquel sacrificio, como aquellos sacrificios del Antiguo Testamento que simbolizaban claramente el sacrificio de Cristo. La persona que pecaba tenía que llevar un sacrificio, un cordero, tenía que llevar un animal allí, delante del tabernáculo, delante de la presencia de Dios, y este pecador debía colocar sus manos sobre este cordero, sobre este animal sin defecto, perfecto, y él colocaba sus manos allí sobre ese animal como un medio de identificación, de tal manera que su culpa recaía sobre ese animal y de alguna manera la inocencia de ese animal pasaba a ser de él. ¿Qué pasaba con aquel animal? Debía ser muerto y la sangre llevada al altar. Y Dios perdonaba el pecado de aquella persona. Cristo y esos sacrificios representaban realmente la obra expiatoria de Cristo Jesús. De tal manera que aquellas personas que llevaban aquellos sacrificios allí lo hacían con una convicción de que ese era el medio por el cual ellos podían ser perdonados a causa claramente de su pecado y que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Claramente todo esto apuntaba a la obra perfecta de Cristo. Y ese es el medio por el cual Dios nos puede declarar justos. Yo sé que todos hemos encontrado una y otra vez en las Escrituras la palabra justificación, la palabra justificados. Y eso es lo que quiere decir la palabra justificados. Ser declarados inocentes. Ser declarados inocentes. Pero no hay ningún medio fuera de Cristo por medio del cual el hombre pueda ser declarado inocente. Ahora quiero colocarles y seguir un poco con la introducción que les empecé a comentar al inicio. Y quiero leerles esto como un medio para que usted empiece a captar un poco lo que acontece y el medio que Dios ha establecido para la salvación a través de la fe en Cristo. Es decir, que cuando el juez está por dar la sentencia a aquella persona que hemos estado considerando que es un criminal, un violador, merece claramente la justicia, merece el castigo, ¿verdad? Pero esta persona está ante el juez y este juez está listo para dar la sentencia. Pero en ese momento, antes de darse la sentencia, aparece el hijo de ese juez, quien es una persona que tiene una hoja de vida intachable, nunca ha cometido un delito. Este habla con el juez, con su padre, y le dice, señor juez, no emita la sentencia. Yo me ofrezco para pagar la condena de este criminal. Entonces el juez acepta las propuestas y está de acuerdo claramente, en este caso, que su hijo ocupe el lugar de ese criminal. Ahora, a continuación, entonces este hombre que se ha ofrecido, que tiene una hoja de vida intachable, que se ha ofrecido, habla con este condenado y le dice, eres un miserable, mereces la muerte. Eres un miserable, merece la muerte por causa de tu pecado. Pero también le dice, pero yo voy a pagar por tu condena.
El juez ha aceptado tal cosa. El juez ha aceptado que yo pague por ti. Eres un miserable, pero yo voy a pagar por tu condena. Le hace una pregunta. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que no tienes otra salida para salvarte? ¿Crees que no tienes otra alternativa para salvarte? Y el que está para recibir la sentencia se postra ante aquel hombre implorando que lo salve, implorando que pague su condena, reconociendo que nadie ni nada puede salvarlo. El juez está observando esta escena. El juez está observando a esa persona que está humillada, que está implorando, que está pidiendo misericordia, aquel que claramente ha revelado que es el único que puede pagar su condena. El juez está observando la escena y se pone de pie y dice: yo declaro a este hombre que está aquí para ser condenado. Yo declaro a este hombre que estaba aquí por tantos delitos. Yo lo declaro inocente. Y el juez le entrega la hoja de vida de su hijo que tomó su lugar, y la culpa de este hombre es transferida a su hijo que se ofreció en su lugar. Y claramente esa hoja de vida intachable es colocada, es dada a aquella persona que merecía la condena, y este hijo muere en el lugar de este criminal que en este momento ha sido declarado inocente. Entonces, este hombre de ahí en adelante tiene una nueva identidad. Ya está en paz con la autoridad. El juez no tiene nada en su contra, sino que ahora el favor del juez está sobre este para siempre. Ahora, el juez hace algo mucho más extraordinario. El juez adopta a esta persona. El juez adopta a esta persona que acaba de ser declarada inocente, porque alguien ocupó el lugar de él y le transfirió una vida perfecta. El juez lo adopta como su hijo y le hace heredero de todas sus posesiones para siempre. Ese claramente es un reflejo de amor y de gracia. Esta ilustración es para que tengamos más idea de lo que acontece, de lo que aconteció en la cruz y del medio como Dios salva, y el único medio como Dios puede justificar claramente al pecador. Es a través de la fe en Cristo. El Padre nos dio a su Hijo Jesucristo para que Él, siendo santo, viviendo una vida perfecta, sin mancha y sin pecado, tomara lugar de pecadores, se ofreciera como sustituto por pecadores, para que todos los que en Él confiasen claramente fueran declarados inocentes y sin culpa, debido a que la culpa recaía y recayó sobre Él. Esa es claramente una evidencia extraordinaria de lo que es el amor de Dios y lo que es la gracia de Dios. En San Juan 3:16, todo lo hemos leído, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree y que en Él confíe no se pierda, mas tenga vida eterna. El único medio por el cual el hombre podrá ser declarado inocente delante de Dios no es porque hizo muchas buenas obras aquí en la tierra. Es si él pudo entender y reconocer que el único Salvador era Cristo, y le clamó, le buscó, le suplicó y le dijo: sálvame. Y confió en que su obra hace más de 2000 años fue suficiente o es suficiente para perdonar y para declararlo inocente delante de Dios sin culpa, y para que claramente la justicia perfecta de Cristo ahora sea la justicia de esta persona. Así que este es el medio por el cual Dios justifica y declara justo a aquel que ha pecado. Ahora bien, el resultado, ¿cuál es el resultado de ser declarados inocentes? Y nuevamente vamos a Romanos 5:1. Otra vez leemos el texto, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora dice a continuación: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el resultado de ser declarados inocentes a causa de la fe en Jesucristo es que tenemos paz para con Dios. Y eso lo consideramos esta mañana también. Es decir, estamos reconciliados con Dios. Es decir, que ya Dios ya no es nuestro enemigo. Es decir, que ya estamos reconciliados ahora. Ahora ese Hijo de Dios merece todas las bendiciones. Ahora somos adoptados hijos de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8, un versículo más adelante, después que Pablo ha dicho: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, es decir, merecemos la ira de Dios, del castigo eterno, ¿qué aconteció?
Cristo murió por nosotros, es decir, Cristo tomó el lugar de nosotros. Está hablando el apóstol Pablo, hablando de él y hablando de los cristianos de Roma, a quien él ha enviado esta carta. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, eso quiere decir merecedores de la ira y el castigo de Dios, Cristo murió por nosotros, es decir, nos sustituyó, tomó nuestro lugar. Ahora dice, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, declarados justos, pero por causa de la sangre de Cristo, de su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, dice a continuación, porque siendo enemigos, es el estado de todo ser humano, es enemigo de Dios, enemigo como aquel criminal, enemigo del Estado, merece la condenación, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo. Por eso es que el sacrificio de Cristo ha sido la prueba de amor más grande que Dios nos ha mostrado. De tal manera amó Dios al mundo. Y esto nos lleva a que veamos la necesidad del sacrificio de Cristo. Muchas veces hablamos del sacrificio de Cristo como algo simple, como algo natural, pero no nos damos cuenta de lo que significa el sacrificio de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Él no se hubiese inmolado por nosotros? ¿Sabe qué hubiera pasado? No tendríamos sustituto. Y eso quiere decir que el castigo debería recaer claramente sobre nosotros. Eso quiere decir que el infierno o la eternidad en el infierno debería ser nuestra. Pero el hecho de que alguien tomase nuestro lugar claramente nos libra de la ira venidera, nos libra del castigo eterno. Y para que claramente alguien pudiera ser suficiente para ello, no podía ser un ser humano. Dios se hizo carne, tomó carne. La segunda persona de la Trinidad tomó carne, se humanó para poder reconciliarnos con Dios. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué hemos recibido? Debido a que hemos sido justificados por la fe en Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora podemos tener comunión con Dios. Ya no tememos a la ira de Dios porque ya no estará sobre nosotros. Y ahí en Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo 9, versículo 1, vea lo que dice acá. Perdón, es Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice de la siguiente manera, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol ha dicho, todos los que están en Cristo, por causa claramente de la fe en Él, declara con confianza plena, ninguna condenación hay. Ya no hay ninguna condenación, ya no hay ningún castigo sobre ellos, ya no hay ningún infierno para ellos, porque están en Cristo. Es decir, Cristo ha pagado por ellos. Por lo tanto, su deuda ha sido cancelada. Su castigo ha sido claramente llevado. No ignorado por Dios, no. El castigo o lo que nosotros merecemos no puede simplemente quedar a un lado. Dios debía cobrarse claramente y castigarnos por nuestro pecado. Él no podía dejar impune nuestro pecado. Él debía cobrárselo. ¿Y cómo se lo cobró? A través de la persona de Cristo. Por eso la Escritura dice que Dios puso en Él el pecado de todos nosotros. Leíamos hace poco Isaías 53, mas Jehová quiso quebrantarlo. Él fue como una oveja al matadero. Dios puso el pecado sobre Él, sobre ese sustituto. En San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, merecedores de la vida eterna en la presencia de Dios. Todos los que en Cristo han confiado, han creído en Él, son declarados inocentes, pero al mismo tiempo también Dios los ha adoptado, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos llamados en Cristo hijos de Dios y claramente merecedores de la vida eterna y de todas las bendiciones que claramente pertenecen a Cristo por causa de nuestra unión con Él. Y ya para terminar, quiero terminar con unas preguntas para que podamos examinarnos en esta tarde. Y una de esas preguntas es, ¿estás reconciliado con Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Eres culpable o eres inocente?
¿Puedes decir con toda certeza lo que Pablo ha dicho en Romanos 5:1? ¿Puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, justificados o declarado inocente soy? Soy declarado inocente, soy declarado santo. Y nos da la razón, porque quizás le iban a decir, Pablo, ¿usted por qué dice que es santo? ¿Qué te pasa si nadie es santo? Y él lo respondería, por la fe en Jesucristo, porque he confiado en Cristo, he confiado en su obra, en lo que él hizo en la cruz, y por esa causa he sido declarado delante de Dios y ante el tribunal de Dios inocente, inocente. Por eso tengo paz con Dios, por eso puedo vivir la vida tranquilo, sabiendo que estoy en paz con Dios, estoy reconciliado con Dios, no porque soy el que más obedezco los mandamientos de Dios, no, porque he confiado en Cristo. Así que está reconciliado con Dios. Reconoces que la única salida está en la persona de Cristo y en su obra, y que nadie más podrá sustituirte, nadie más podrá pagar lo que tú mereces, no hay dinero, no hay nada que tú puedas hacer para pagar tu deuda, no hay nada que tú puedas hacer para pagar tu deuda, a no ser que te aferres a la cruz de Cristo. Otra pregunta es, ¿le has pedido que le salve? ¿Confías solo en Él para la salvación? ¿Has pedido la salvación? ¿Has pedido que le rescate, que le salve de su pecado? Porque tú entiendes que no puede hacer nada por sí mismo y que nadie más podrá librarte. ¿Has hecho tal cosa? Y otra pregunta, ¿qué evidencias tiene de que eres declarado inocente? ¿Qué evidencias tienes de que has sido justificado o de que has sido declarado inocente? Porque es claro que hay evidencias, que deben haber evidencias si tú has sido declarado inocente ante Dios. Les pregunto, si esta persona criminal de la que estuvimos hablando es declarada inocente allí en el tribunal de aquel juez, dígame, ¿van a haber evidencias de que es declarado inocente? Claro que sí. En primer lugar, no va a ir a la cárcel o no va a morir. Va a salir de ese lugar. Lo vamos a ver paseando, lo vamos a ver en su casa claramente. No lo vamos a ver en la cárcel, no lo vamos a ver muerto, claro que no. Porque si eso aconteció con él, si fue ejecutado y si fue encarcelado, eso quiere decir que él no fue declarado inocente, ¿verdad? Pero si fue declarado inocente, claramente que vamos a poder ver muchas evidencias que nos van a demostrar que realmente esa persona fue declarada inocente. Así también acontece espiritualmente. Todos aquellos que han confiado en Cristo y han sido justificados por la fe en Cristo, claramente Dios nos va a dar evidencia de que esto ha pasado por medio del perdón, de una vida transformada, de una vida nueva, y claramente de la comunión y de nuestra relación con Dios, que claramente vamos a poder ver desarrollándose en nuestras vidas. Vamos a poder ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, regenerándonos, santificándonos, perfeccionándonos. Por eso leíamos en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo les guía a la obediencia, a la fe, a la obediencia a la palabra. En 2 Corintios capítulo número 5, 21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que debes preguntarte si ya estás reconciliado con Dios y saber el único medio por el cual tú podrás ser declarado inocente. ¿Por qué? En Hebreos el Señor dice que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Todos vamos caminando a un juicio y la pregunta es, ¿cómo seremos declarados allí? ¿Inocentes o culpables? En Cristo Jesús y confiando en Él y en su obra, declarados inocentes. Sin confiar en Él, declarados culpables. Condenación y vida eterna en Cristo. Y eso es lo que necesitamos considerar. Eso es lo que predica el Evangelio, la justificación por la fe en Jesucristo, para poder tener paz con Dios solamente por medio de Cristo. Que Dios les bendiga y si alguno de vosotros aún no está justificado, aún no ha sido declarado inocente ante Dios por causa de la fe en Cristo, hoy es el día para que reconozcas que no podrás escapar por ti mismo. Solamente Dios te podrá declarar por causa de la fe en Jesucristo. Y corras a Él y confíes tu vida a Él y confieses tu pecado a Él y te aferres a lo que Él ha hecho. Porque tú necesitas un sustituto para escapar. No podrás hacerlo por ti mismo, a no ser que realmente tengas que enfrentarte a la condenación eterna en el infierno. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos este momento de poder estar delante de tu presencia una vez más
y poder considerar tu palabra. Gracias porque nos recuerdas el único medio por el cual tú nos justificas o tú nos declaras inocentes delante de ti. Sabemos que todos estamos camino a un juicio, camino a estar delante de tu presencia, mi Rey. Pero tú nos has advertido hoy que debido al pecado del hombre, el hombre está bajo una condenación. Pero que hay una buena noticia y es que hay una esperanza para que el hombre sea justificado. Y el apóstol Pablo recibió esa gracia de tal manera que tú le permitiste por tu Espíritu Santo dejándola escrita para que conociéramos el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. Es a través de la fe en Jesucristo. Es como el hombre puede ser declarado inocente debido a que Cristo es suficiente y su obra en la cruz es suficiente. Ha pagado un gran precio y es suficiente para satisfacer la ira de Dios y claramente declararnos inocentes por la fe en Él. Y así que podamos de esa manera estar reconciliados contigo y no tener ninguna enemistad contra ti que normalmente la hemos tenido. Te pido, Señor, que si alguno de los que estamos aquí aún no ha confiado y no ha recibido la fe, ese don tuyo en Cristo, sea tú concediendo esa fe para que podamos aferrarnos a este glorioso Salvador, a este glorioso Redentor, a este glorioso sustituto, porque tú eres aquel sustituto, amado Cristo, el cual se ofreció voluntariamente para satisfacer la ira de Dios, a fin de que todos aquellos que en ti creen, en ti confían, sean salvos y tengan vida eterna, y sean declarados ante Dios inocentes y no culpables. Señor, te pido que tú obres más en nuestras vidas, y aquellos que no han recibido esa gracia, la puedan recibir, pues es una gracia, es un don que no merecemos nosotros, pero tú, en tu grande amor y misericordia, le ha placido dárnoslo, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, porque de tal manera amó al mundo, que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por tu palabra, bendícenos y guárdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde. No nos olvidemos de seguir orando por Beatriz y también por todos los demás hermanos. Los que tengan también peticiones nos pueden escribir en lo que podamos también ayudarles, orientarles. También quiero decirles que nos pueden escribir. Estamos para ayudarles, estamos para fortalecerles también, así que nos pueden escribir, nos pueden enviar algún mensaje al Facebook, nos pueden pedir también el número telefónico para que de esa manera podamos también comunicarnos con vosotros y poderles servir en lo que vosotros necesiten. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.